El Rubicón es un río que dividía en la antigüedad a Roma de los bárbaros del norte de Italia. Cruzar el Rubicón se refiere a encontrarse en una situación complicada de la que no se puede volver atrás. Julio César decidió cruzar el Rubicón, marchar con sus hombres sobre Roma para enfrentarse a la República en el año 49 a.C. El Senado de Roma había decretado que no se podía entrar a la ciudad con ejércitos armados. Julio César dijo entonces "Ale jacta est", que traducido significa "la suerte está echada". Si bien Julio César nunca dijo la frase "cruzar el Rubicón", fue su resolución lo que inspiró esa famosa frase. Hoy, 9 de agosto, se conmemoran 75 años de la bomba arrojada en Nagasaki, Japón. Así terminó la Segunda Guerra Mundial. El destino llamó a la puerta del vicepresidente Harry Truman la tarde del 12 de abril de 1945. Le pedían que acudiera inmediatamente a la Casa Blanca. El presidente Roosevelt nunca contaba con él, tenía que pasar algo serio. Fue la primera dama quien le dio la noticia. Harry, el presidente ha muerto. Truman tardó en reaccionar. ¿Hay algo que pueda hacer por vosotras? La señora Roosevelt, con su agudeza habitual, contestó: ¿hay algo que nosotras podamos hacer por ti? Ahora eres tú el que estás en problemas. Eleanor Roosevelt, la esposa de Roosevelt, quizá pensaba que aquel hombre no estaba a la altura de lo que se le venía encima. Y no era la única. 2 horas más tarde, mientras un todavía desconcertado Truman juraba el cargo de presidente de Estados Unidos, a uno de los presentes se le oía decir "poor little fellow", pobre hombre. Porque Truman siempre había aparecido empequeñecido al lado de la figura de Franklin Delano Roosevelt, el líder que había llevado el timón del país durante 12 años, que había plantado cara a la Gran Depresión, al hambre, al desempleo, a los nazis, a los japoneses. A su lado, Truman era un gris político de provincias, sin el carisma de su predecesor, y que, si fue elegido candidato demócrata a la vicepresidencia, fue precisamente por su perfil bajo y escasa importancia, una figura decorativa. Tenía una virtud: era consciente de sus limitaciones. Truman no estaba enterado de nada de lo que cocinaba Roosevelt con otros militares y líderes mundiales. Aquí se ve lo poco que contaban con él. El proyecto Manhattan era la idea de terminar la guerra con una gran bomba atómica, la primera en la historia. El 1 de junio, Truman aprobó el uso de la bomba. El mecanismo echó a andar. La resistencia suicida de los japoneses, civiles incluidos, había convertido la toma de la isla en un baño de sangre. Los militares americanos presionaban para invadir las islas que constituyen Japón y acabar con todo. Se estimaban 500.000 bajas. Era demasiado. Los aliados, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, se reúnen en Alemania y exigen la rendición incondicional de Japón. Los países como Alemania e Italia ya estaban vencidos en el mes de mayo del 45. Se presionaba en esta reunión para que Estados Unidos invadiera, pero Truman se dio cuenta que eso les exigiría un número de muertos que la opinión pública estadounidense no admitiría. El 6 de agosto cae la bomba sobre Hiroshima. Estalló 600 metros sobre la ciudad. Destruyó todo en un radio de 1,5 kilómetros a la redonda. Miles de muertos, pero no 500.000, como se preveía en la invasión terrestre. En Tokio, un desconcierto total. El gobierno, en su confusión, acudió al emperador Hirohito, quien decidió iniciar las gestiones para poner fin a la guerra. Varios militares japoneses prefirieron suicidarse antes que soportar la vergüenza de escuchar las humillantes palabras del emperador. Pero como no hubo un comunicado oficial de rendición, ni nadie dijo nada, el general Groves siguió con la simple agenda, y el 9 de agosto fue el turno de Nagasaki. Si no se hubieran rendido, había más bombas y más blancos donde arrojarlas. Las ciudades de Kokura y Niigata hubieran sido las siguientes. Arrojar las bombas para Truman fue su Rubicón. No había vuelta atrás. El presidente, que parecía como un hombre gris, tuvo que crecer y tomar decisiones complicadas. La historia lo juzgó. No pretendo decir que estuvo bien o mal, simplemente extraer la enseñanza de que a veces tomamos decisiones que traen consecuencias. Se tiende a menospreciar a los hombres y mujeres grises, pero todos lo somos hasta que no nos arriesgamos a tomar el toro por los cuernos. No juzgues a la gente por lo que parece. En 2 Samuel 15:23, David tiene que tomar una decisión. Fue su Rubicón. Su hijo Absalón lo perseguía. Todo el pueblo, dice la Biblia, versículo 23, lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Traicionado por su hijo, David huye. Jesús fue traicionado por Judas,
y cruzó el mismo arroyo. Por eso David es un tipo de Cristo. Mirá Juan 18:1. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Acá vemos que tienen que dejar un lugar de esperanza por ser traicionados por allegados. David y Jesús. La gloria muchas veces está del otro lado. Para Jesús estaba del otro lado del Getsemaní, en su muerte. Pero no queremos pasar por Getsemaní. Es preferible vivir en negación que cruzar. Pero sería negar la realidad. Quedarse en Jerusalén para David hubiera sido negar la realidad. La realidad es que las cosas no salen como queremos. La realidad es que la gente nos traiciona. Pasan cosas malas, perdemos la salud. ¿Qué significa hoy cruzar el arroyo de Cedrón? Significa admitir lo que sucede. Allí comienza la sanación cuando aceptamos las cosas, ser honestos con lo que nos sucede. Ahora hay una realidad que no es la que soñaste. Estás en el desierto. No estás en el palacio de Jerusalén disfrutando de tu reinado, de tus hijos, de tus nietos. A veces nuestros hijos no son lo que soñamos. Tal vez su salud, tal vez las elecciones que hacen, sus errores. Tengo que vivir con esa realidad. Tenemos un sueño para nuestra vejez, un plan, una meta, una idea que queremos que Dios bendiga, pero no se cumple. Las cosas se tuercen. En la novela del Quijote leemos que las tristezas no se hicieron para las bestias, dice, sino para los hombres. Pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Tendríamos que decir, ¿cuál es tu plan, Señor? ¿Cuál es tu plan del otro lado del Cedrón? Es duro dejar mis planes, mi sueño, un trabajo perdido, sufrir un divorcio, soportar un hijo rebelde, una enfermedad inesperada, la muerte de un hijo. Podemos vivir en Jerusalén negando la realidad o cruzar el Cedrón y darnos cuenta que Dios está ahí también. Dios estaba en la cruz con Jesús, tuvo que pasar por la cruz. Hebreos 12:2 dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. David sentía el lloro a gritos de la gente. Todo parecía tan injusto. David tenía que volver al desierto otra vez. En el caso de David había causas. Le habían profetizado que tendría problemas con sus hijos. 2 Samuel 12:10 dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. De todos modos, Dios está en tu desierto. No importa si fue por tu culpa o porque Dios lo quiso así. Dios está en ese lugar donde no queremos estar. No es el lugar que soñamos, pero podemos pasar por él. Que Dios te bendiga.